Ya, ¿me quieres decir que el técnico que va a revisar tu automóvil, el que tú quieres que te revise tu automóvil, es ese que ¿Qué tú crees que no vale? descartabas para hacer una operación matemática? Pues estás confundido. Hicieras una carrera tal, que sí que es posible que en aquella época te llevase directamente a una situación socioeconómica mejor. Hoy en día no lo veo así. Es que cada vez En el está mundo más laboral. demandado la parte técnica. Y hay veces que también me encuentro entre la gente que hace de las prácticas como que piensa que está siendo explotada. Seguimos mirándolo como algo de segunda fila. Y esa habilidad, ese desparpajo que es imposible de tener hoy en día de un alumnado que es totalmente urbanita y que la máquina más sofisticada que desmontó fue un boli de 4 colores. Muy buenas, bienvenidos al canal y hoy tengo por aquí a Ramón Sopelana, que es profesor técnico de automoción y mecánico desde el año 87. Va a contarnos toda la experiencia desde el año 87, todo lo que evolucionó la tecnología, todo lo que vio en talleres, en formación y sobre todo empezar a contarnos un poco la trayectoria profesional, porque inicialmente le decían que no se dedicase a esto de la mecánica porque no le veían futuro o querían orientarlo hacia otras salidas laborales. Pero bueno, al final decidió apostar por la pasión por automoción, dedicarlo a profesión y actualmente pues nos va a contar toda esta experiencia que tiene. Y muchas gracias, Ramón, bienvenido, que seguro que vamos a aprender mucho de toda la historia que tienes detrás, y sí que me gustaría que te presentases tú, que nos contases tu trayectoria. Bueno, buenos días y gracias a ti por invitarme. En primer lugar, no voy a representar a ningún colectivo, soy profesor técnico, como me dijiste, Sí. Trabajé en el taller durante años, pero bueno, voy a darte mi opinión, que realmente tampoco seguramente es la de todos La de todos, los sí, sí, sí. Al final esto es compañeros de una profesión, charla. porque igual que en cualquier otro gremio, cada uno tiene su punto de vista. Entonces estuvimos hablando de que, bueno, que contase un poquitín mi perspectiva del tema, porque nos conocemos, tenemos relación por el tema profesional. Totalmente. Y bueno, es lo que pretendo hacer. Sí, y la verdad que me parece muy interesante al final esta trayectoria de pasar casi de no ir a dedicarte a la automoción a Sí. toda la trayectoria profesional, porque tú ya venías anteriormente de familia de taller, de familia de automoción. Sí, efectivamente. Mi padre tuvo taller, que a su vez ellos en su familia, él es original o era originalmente de Nueva de Llanes, y tenían un taller allí que ya era un taller un poquito especial porque reparaban los coches de la zona y recuerdo anécdotas, aunque yo era pequeño, cuando oía a mi padre contarlas de coches muy especiales que aparecían por el taller, de gente, bueno, un poquito rozando la aristocracia y tal, ¿no? Como casos de algún Bugatti que apareció por ahí por el taller, o reparaciones muy estrambóticas que hacían porque había que adaptarse a los tiempos aquellos de preguerra y posguerra. Totalmente. Que era lo mismo adaptar un motor de un camión a una lancha de pesca que cualquier invento que les proponía. Entonces eso era lo que para muchos es la mecánica auténtica, ¿no? La de supervivencia. La mecánica base de pensar de cómo adaptar un motor, de cómo prepararlo. Con los mínimos materiales hacer aquello. Entonces luego él estuvo en América. Eso le dio una perspectiva mucho mayor de lo que había en el mundo, porque aquí estábamos como estábamos. Entonces se especializó en cajas automáticas y tuvo un taller en Gijón, que era el garaje internacional debido a eso, ¿no? Debido a que él trabajaba vehículos internacionales. Vehículos internacionales o bueno, de más marcas que lo que era habitual en los talleres en España. Y esa especialización en cajas automáticas y el hecho de ser de la zona de Llanes, donde había muchísimos indianos, pues hacía que llegasen al taller de mi padre coches muy, muy especiales, ¿no? El típico emigrante que había hecho fortuna y que se traía el Aiga. Bueno, para aquellos que les suene raro lo del Aiga, que lo consulten en internet, que aquí llamaban los indianos los Aigas. Bueno, ya os lo adelanto yo, ¿no? La Aiga es el coche americano que no se conocía ni la marca, y como pedían el mejor que Aiga, bueno, ¡Ostras! pues sí, viene de ahí la palabra, ¿no? Dice, ese se trae un Aiga, ¿no? Sí. Bueno, eso es un juego de palabras que además decía un poquito del nivel de la persona que lo compraba. Pero bueno, habían hecho fortuna, traían coches, entonces yo recuerdo de crío
pues en el taller de mi padre, pues coches tipo Lincoln Continental, Cadillac, Oldsmobile, absolutamente estratosféricos ahí, desde sí. la visión de un crío de 10 años en un taller donde hay un coche que abres el capó y tiene un motor inmenso comparado con los SEA 600, que era lo que había en la época o tal. Cuando ya te pudo llamar la atención el tema de estar en el taller, claro, motores, etcétera, y además un taller así tan concreto. Claro, y luego, ¿qué ocurre? Pues ya, sobre todo en aquella época, los padres de creo que casi cualquier familia lo que pretendían era que los hijos escalasen a otro nivel social que se hacía normalmente a través de una carrera. Sí. Quieras que no, eso de la carrera sigue metido en vena de muchas familias. Sí. Y efectivamente es un ascensor social, es un escalón superior en ciertos ámbitos, no en todos, y lleva a la equivocación a mucha gente, como me pasó a mí. Sí, hay veces que sí, y además eso, que muchas veces somos muy jóvenes para tomar decisión hacia dónde orientar y nos plantean la opción de por dónde hay que ir es hacer la carrera. Y a veces quizá, como en tu caso, de un chaval que le encantaba el tema de la automoción y que te orientaban más bien. Sí, bueno, no por mal, ¿no? Pero yo siempre estaba pensando que hicieras una carrera tal, que sí que es posible que en aquella época te llevase directamente a una situación socioeconómica mejor. Hoy en día no lo veo así. En algunas cosas puede que sí, hay cosas que sí, pero que hay cosas que... Pero hay una gran mayoría que es una garantía no de fracaso, pero de poca supervivencia. Es que cada vez está más demandado la parte técnica. No hay mecánicos, bueno, no hay pues carroceros. Así todo yo detecto, ahora ya desde la visión de un profe, que sigue habiendo en las familias, en muchas familias, ese síndrome, vamos a decir así, que es poco la formación profesional. Que no está todavía lo suficientemente valorado, a pesar de que hay muchas campañas, de que tal, la formación profesional, bla, bla, bla. Sigo viendo todavía cierto sesgo de que una carrera es algo mejor. Sí. Y hay que evaluar las situaciones y no siempre. Claro, dependiendo de la orientación que volviendo un poquitín a mi ejemplo, que bueno, no sé si puede servir de ejemplo a otra gente o no, quizá para algunos sí, yo se lo cuento a mis alumnos también, se lo cuento a mis alumnos y creo que algunos se ven identificados porque como pasé por ahí, yo empecé una carrera que sí que estaba relacionada, que era ingeniería, ingeniería técnica concretamente, que ahora soy ya, bueno, el tema de los grados y tal es diferente. Antes había ingeniería técnica, el tipo peritos, y luego tenemos la ingeniería industrial. Y entonces, bueno, allí pues también era una época donde ya mi padre había fallecido, no tuve la posibilidad de aprender con él, solo poquitas cosas. Y bueno, voy pegando tumbos, pero tampoco veo en lo que es la carrera nada que realmente pudiese mantener mi motivación con respecto al automóvil. Claro. Y estamos hablando desde el punto de vista de una persona de 18 años que necesita ciertas motivaciones, porque es muy difícil ver más allá del año que viene. Eso a esas edades. Sí, totalmente. A un año antes no puedes ver más allá del mes que viene o de la semana que viene. Pauso el vídeo para contarte que si eres del sector de la automoción o estás dando los primeros pasos dentro de él, quiero contarte algo rápido. Hemos preparado la formación sobre peritación y asesoría dentro del sector de la automoción. En esta formación vas a aprender a rentabilizar esos conocimientos, experiencia o pasión que ya tienes dentro del sector de la automoción para empezar a dedicarlo a una profesión. Aprenderás cómo se valoran daños, cómo se valoran vehículos, qué nos dicen los vicios ocultos, las garantías mecánicas, los seguros de automóviles, cómo se mueve todo el sector de la automoción en todo lo relacionado con la asesoría y la peritación. Vas a aprender cómo defender estos casos de forma práctica y directa al grano. Y además, como estás viendo este vídeo, te voy a regalar un 50% de descuento simplemente con aplicar el cupón de Román Perito. Voy a dejarte en la descripción tanto el enlace como el cupón y mientras esté disponible este cupón y este enlace, estará disponible el descuento. Échale un vistazo y empieza a rentabilizar ya de forma diferente todos estos conocimientos, experiencia que ya tienes dentro del sector de la automoción. Así que te veo dentro y te dejo seguir disfrutando y aprendiendo del vídeo. Entonces, incluso hablé con algún profesor, ¿no? De, oye, mira, a mí me gusta el tema de qué posibilidades tengo de ir a alguna empresa de automóviles, la competición ya me llamaba.
Aquí, vamos, las que tú te busques, o sea, de motores vamos a ver algo de termodinámica, tal, y todo muy teórico, y luego ya... A especializarte donde quieras, búscate pero la vida, porque yo aquí no te vamos a garantizar nada. Entonces eso ya me desconectó, en parte. Y luego, bueno, pues que eres un chaval y que tienes muchos pájaros en la cabeza. Sí. Entonces lo dejo, me pongo a trabajar en cosas bueno, totalmente dispares, no voy a entrar en tal, que lo mismo, lo que me iba saliendo por ahí, ¿no? Y como estaba de moda la informática, pues hay que estudiar informática, que era cuando comenzaba, todo el mundo decía que era el futuro, que vamos, iba a ser poner la mano, ganar dinero, tener trabajo en todos los sitios y casi que era, vamos, obligatorio. Total. Y lo que me di cuenta es que yo estaba sentado en aquel aula y miraba para los que tenía al lado y ellos lo vivían. Ellos lo vivían, ¿no? Estaban todo el día hablando de ordenadores y tal, buscaban revistas y tal. Y yo cuando salía iba al kiosco, porque de aquí ya no teníamos internet, evidentemente. Yo hacía mi selección de revistas para comprar y eran 3, 4 revistas de automóvil, incluso alguna en francés y en italiano, que yo había estudiado inglés, pero yo compraba Le Chapman y compraba alguna revista más, el Auto-Euro en francés o tal, porque quería saberlo todo de lo que había en el mercado del automóvil, todo lo que se cocía, revista de automecánica hasta autopista, todo lo que había por el medio. Y dije, yo aquí estoy haciendo el idiota. Y entonces ya fue cuando decidí hacer de afición profesión y hice el paso atrás y me matriculé en formación profesional. Entonces yo le recomiendo a la gente que piense un poco si realmente lo que está haciendo es algo que incluso podría hacer gratis. Fíjate, yo haría ese examen interno, ¿no? Cuando o un hijo mío o cualquier persona que tenga dudas y te pida un cierto consejo, digo, tú examínate y pregúntate qué serías capaz de hacer gratis. Sí. Porque realmente te apasiona o te mueve. Me pasó igual con la automoción. Con la automoción a mí cuando empecé me daba igual, voy a trabajar gratis, lo que sea, voy a aprender. Cuando empecé con peritación lo mismo, me da igual las prácticas que sean. Yo lo hago gratis, yo quiero aprender, una vez que aprenda ya cobraré cuando resuelva problemas y cuando tenga el aprendizaje, pero es algo que me apasiona, que quiero formarme en esto y que al final, ostras, hay que evaluar todo eso, que te levantes por la mañana y te levantes motivado con algo que realmente te guste hacer. Es importante, yo creo que a alguna persona igual le suena mal lo que voy a decir. Tiene que considerar que su periodo de prácticas está en formación. Y hay veces que también me encuentro entre la gente que hace de las prácticas como que piensa que está siendo explotada. No voy a poner en duda que no exista algún caso donde los empresarios o lo que sea, ¿no? La entidad que sea, no se aproveche de la gente en formación. Claro que existe, como de los becarios, como que tal. Pero yo creo que no hay que tomárselo como una afrenta, hay que tomárselo como un periodo de aprendizaje. Yo no lo veo así. A ver, que quizá, imagínate, alguien que sale técnico de automoción va a hacer las prácticas y solo está en un taller para barrer, por ejemplo, eso sí que no lo vería propio. Pero el hecho de que al final haga su horario de prácticas y, oye, si hay que cambiar un aceite, se cambia, si hay que estar con la distribución, se hace. Al final es un periodo de prácticas que hay que tener que pensar también que, por ejemplo, al propietario del taller es un tiempo dedicado a esa persona, para su aprendizaje, para su futuro, y creo que es un periodo que la gente debería aprovechar al máximo, porque tenemos, bueno, nosotros también con el curso de perito, tenemos la parte formativa, que te formas, que estudias, que aprendes, pero luego la fase de prácticas en la que tienes la oportunidad de que una empresa te abra las puertas y que te diga el día a día cómo funciona todo, eso es un avance, eso es catapultarse. Claro, eso es lo que hay que valorar, ¿no? Que la gente a veces pagamos por un curso de X, ¿no? De la cuestión que sea. Lo mismo me da de electrónica que de mecánica, que de carrocería, tal. Tú seguramente vas a pagar además por un curso específico de un sistema concreto. O de un proceso concreto de pintura, o de una diagnosis concreta de un sistema de HADAS o de ABS o de lo que sea, ¿no?
que encima son cosas muy, muy específicas de una utilización muy concreta. Y vas y te matriculas y dices, bueno, una semana en no sé dónde, me pago el hotel y tal. ¿Cómo tendríamos que valorar el hecho de estar en una empresa donde tienes todo el material y el conocimiento a tu disposición para aprender lo que quieras? Totalmente. Entonces, bueno, yo les digo que algunas veces bueno, que se tranquilicen, que evalúen desde el punto de vista de que si tuviesen que pagarse un curso, un máster o lo que sea, Sí. es un dineral y que tienen unas instalaciones a su disposición y unos profesionales de los que aprender. Sí. Entonces, a partir de ahí ya yo creo que la visión cambia. Sí, yo creo que totalmente. Y ya te digo que yo recuerdo eso, que yo iba al taller y, claro, eran otros tiempos, que es uno de los problemas que veo ahora, ¿no? Yo tuve la facilidad de estudiar e ir por la tarde a un taller de un mecánico, que bueno, lo tengo en el recuerdo, aunque hace muchos años que no le veo y sé que además... Bueno, si por casualidad alguien de su familia ve esto tal, pues que le tengo en cuenta que era Talleres Titi. Este hombre había aprendido con mi padre, luego estuvo en Alemania y yo le pedí por favor, ya que no estaba él, si me podía enseñar. E incluso mi madre fue a hablar con él a ver si había que pagarle algo para que yo pudiera estar. Y yo iba a las 3 y iba de 3 hasta las 10 de la noche. Claro. Y es algo que hoy en día es inviable. Es que es tan complejo hoy en día, porque para una empresa el hecho de tener a una persona en formación, los costes son tan caros que al final se... Que sí, que estaría mal todo lo que quiera, sería todo lo ilegal desde nuestro punto de vista actual, ¿no? Porque es una historia reciente, pero no deja de ser historia, y a veces juzgamos la historia desde nuestro punto de vista actual y mira las aberraciones que se cometen con las cosas de la historia. Entonces me dicen, joder, pero estabas ilegal y tal. Sí y no. Sí, no, porque yo el hecho de tener esa oportunidad de ir a un taller y de estar allí a mis anchas aprendiendo de aquel hombre y que me fuese mandando, mira, vas a ir haciendo unas zapatas, vas a ir haciendo un escape, vas a ir tal, te atreves a ponerte con esta culata, y él me iba diciendo, quita esto de aquí, de allá, tal. Eso no tiene precio. Totalmente. Y claro, lo que dices tú hoy en día, ir a alguien, vamos, no te acepta porque tiene un problema con una inspección de trabajo y se le cae el pelo y si le queda, como a mí, o sabe Dios, ¿no? Que y es un problema hoy en día que no pueda existir esa figura para incorporar, porque al final a veces lo que son las prácticas se puede quedar corto y al final entrar en producción ya con unos trabajos como son los nuestros, que son tan técnicos, que requieren un periodo de aprendizaje tan largo, que no exista una figura en la que se pueda ir incorporando. El aprendiz famoso, ¿no? El aprendiz, que eso se habló mucho hace años, es recurrente, ¿no? La figura del aprendiz, la figura de tal. De hecho, toda esta vuelta de tuerca que se le da ahora a la FP con lo de la formación dual, realmente está tomando inspiración en la figura del aprendiz. Claro. Quieras o no quieras. Tiene mucho sentido, sí. Sin embargo, es una... Bueno, luego hablamos de la formación. Luego hablamos de la formación porque hay mucha tela. Es un ámbito muy grande y tampoco quiero generalizar. Lo que te decía, que esa figura del aprendiz que a mí me permitió pues ir a estudiar por la mañana y estar por la tarde en un taller, hoy en día es inviable. Y luego el hecho de tener afición pues hacía que yo fuera un sábado con otro amiguete por ahí a intentar poner en marcha un motor de un 127 que tenían tirado ahí en una cuadra, echado en el suelo, sacando los pistones por arriba, sacando el cárter por abajo, echado en el suelo y de cualquier manera, y porque tenía esa afición. Hoy en día, viviendo en una ciudad, con la forma de vivir de hoy en día, la cultura de hoy en día, tal, pues cuando te llega un chaval a la formación profesional, pues ni siquiera ha tenido contacto ni con la herramienta. Y eso es algo que, bueno, en aquella época pues tenías un poquito más de acceso a poco que te molestas, ¿no? En meterte en el mundillo. Sí, las aficiones yo creo que eran diferentes. Hoy en día sí que es verdad que a través de internet todo aquel que quiera adentrarse un poco en información tiene todo súper fácil, pero aquella éramos más de... Bueno, yo soy más joven, pero a mí me tocó también meter mano cuando eres chaval a todo tipo de coches, motos, lo que sea. Al final vivías en un pueblo y te gustaba la mecánica y hacías de todo. Eso es otra ventaja, fíjate lo que te digo. Contrariamente a lo que piensa la gente, que en la ciudad que lo tenemos todo a mano, si quiero estudiar esto, hacer lo otro, tal, todo lo tengo a mano. Y en el pueblo no, y yo creo que el pueblo, en el caso de la profesión nuestra,
porque yo llevo muchos años en Gijón, en el instituto, dando clase, pero hice un pequeño periplo, sobre todo en los comienzos, que por Noreña y por Barredos, que no deja de ser ya sí. un área con otras influencias, donde te llegan gente de los pueblos, y era mucho más fácil encontrar a alumnado que estuviese ya fogueada de trabajar con herramientas, sí. con lo cual no, mira, esto es una llave de Allen, esto es una llave fija, tal, se coge así, tal. Esa parte tan básica ya la tenías avanzada. Sí. No entendían a lo mejor cómo funcionaba el sistema, pero no tenían ningún problema en tornillos, venga, quita esto, lo otro, tal, en mancharse. Y esa habilidad, ese desparpajo que es imposible de tener hoy en día de un alumnado que es totalmente urbanita y que la máquina más sofisticada que desmontó fue un boli de 4 colores. Porque no está en su ámbito. Sí, totalmente. Sí, están de manejar la Play, están de instalar aplicaciones en el ordenador y tal, que es una parte también que cuenta, pero no saben para dónde aprieta un tornillo. Entonces, ponerse a hablar de tecnologías, de sistemas, de tal, cuando ni siquiera sabes apretar un tornillo. Que ahora también es verdad que toda esta gente joven que viene con toda la parte informática, tecnológica, asociarlo a tal y como viene el vehículo, también va a ser un plus para todo aquel amante que va a ser una unión perfecta. Pero sí que es verdad que a nivel técnico, de nivel manual, se nota mucho esto. Entonces el tema del automóvil, yo les digo también que es una profesión que seguramente tiene muchos contras, porque es dura. Es una profesión que también te prepara para muchas cosas en la vida, porque el automóvil es posiblemente el sector que más tecnologías junta y más conocimientos junta. Sí, porque ves de todo. El resto es muchísimo más especializado. Entonces, en automoción, desde cuestiones de mecánica básica, ¿no? de metrología, de mecanizado del metal, hasta la pintura, pasando por todos los equipos electrónicos que tiene el vehículo, abarcas una cantidad de conocimiento que aunque... luego lo puedes asociar a una instalación de una nave de una casa, porque al final el principio básico lo tienes ya en esa formación porque abarca todo. Y ves que luego en la vida la gente de automoción se adapta muy fácil a cualquier otra profesión. Desde un técnico en electrónica, simplemente con especializarse o hacer una nueva formación, la construcción, la gente de carrocería, tal, no tiene ningún problema. En cuestiones de mantenimiento industrial, tal, le resulta muy fácil porque saben manejar un esquema eléctrico, saben hacer una diagnosis, saben utilizar un polímetro. Entonces es una buena salida. Y entonces volvemos a lo de las carreras, ¿no? Yo lo que les recomiendo a la gente es que si esa carrera, yo no quiero quitarles para nada a nadie la ilusión de hacer una carrera, solo faltaría. Yo creo que hay que tener esa ambición. Si crees que es lo que tienes que hacer. Si no encuentras nada que te cuadre, no hagas nada por hacer. Especializarse en aquello que Pero sea lo que si vas a hacer, por ejemplo, lo que me pasó a mí, ¿no? Una ingeniería, y a mí me gustaba el tema del automóvil y tal, y no encontraba ninguna motivación porque el álgebra, el cálculo, la física, no sé qué, pero todo era muy teórico, todo era muy abstracto y no veías nada palpable que te aguantase esa motivación, ¿no? Yo lo que le recomendaría sería que en el caso de grado superior el título te da acceso, te da unos puntos para hacer determinadas carreras. Es más, si yo estuviese en puestos de mando, casi que lo haría obligatorio. Hacer algún tipo de formación profesional relacionada con el grado que quiero estudiar. ¿Por qué me estoy encontrando? Pues lo que me pasó a mí, y lo sigo encontrando 30 años después. Que hay gente que empieza carreras, lo deja y me aparecen en formación profesional. Y pasaron unos años en vacío y no tienen nada. No tienen nada, que era lo que me pasó a mí. Lo que pasa es que yo pude recuperar el tiempo de una manera acelerada, pero yo les digo, mira, pues haces la formación profesional, ya te da un plus, te da un contacto, te da un conocimiento específico de la materia, y luego haces una carrera, profundizas, teorizas, pero llevas algo en tu mochila.
Sí, yo creo que es Y importante. si no acabas la carrera porque no estás convencido, las circunstancias de la vida, lo que sea, tú tienes tu profesión o tu titulación que te permite acceder a una profesión. Sí. No sales a la calle y dices, bueno, pues sí, estuve 3 años intentando acabar una carrera y no pude hacer nada. Y no tienes nada. Sí, está Entonces, claro. A ver, todo aquel que tiene muy claro a lo que quiere dedicarse y hacer una carrera, lógicamente, oye, pues yo quiero ser psicólogo, pues adelante. Pero sí que entrar con dudas, por decir, voy a hacer una carrera. O sin dudas. Yo sé que quiero hacer una ingeniería y sé que tengo capacidad. Porque Sí. a veces que hay gente que se sobreestima y bueno, es normal, ¿no? Sí. Pero vamos a poner, tengo capacidad, pero no pasa nada, porque claro, desde el punto de vista de un joven, 2 años parece mucho, tal, pero no es nada y te llevas un conocimiento en la mochila que te va a servir para luego esa ingeniería, tal. De hecho, mira, recuerdo, si quieres volvemos un poco a los inicios, porque yo estando estudiando en el Instituto de Noreña, en aquella época pasaron de Renault por varios institutos de España Sí. y estaban buscando gente sin nosotros saberlo. Estaban buscando gente con qué objetivo. Pues ellos ya veían que iba a haber una avalancha tecnológica en aquellos años porque veníamos de los coches con platinos y, Sí. Tocó el cambio total en esa época. y 4 elementos básicos dentro del vehículo, una calefacción y poco más. Sí. Y de repente pues venía una avalancha de inyección electrónica, ABS, equipos no multimedia, pero bueno, ya equipos de música integrados con el vehículo, incluso en el caso de Renault, sintetizadores de voz que fueron muy curiosos, duraron poco en el tiempo, pero fueron muy curiosos, era una cosa como muy cibernética. Muy todo. Y una serie de tecnologías que, bueno, turbos, varios sistemas, lo dicho, una avalancha tecnológica, y ellos veían que la formación que tenían sus mecánicos, a pesar de ser de gente de muchísima experiencia y vamos, que yo no era capaz tampoco a ponerme a su altura en cuanto a esa sabiduría de trabajar con los hierros, como digo yo, era muy difícil a una persona sin formación ninguna decirle, mira, esto es un sistema mecánico de frenos, pero tiene un control electrónico y tiene una serie de sensores y tal, era como hablar de... Es que era un cambio porque totalmente, vamos, estás acostumbrado a estar 20 años en una profesión, 15 años en una profesión y de repente empieza a entrar. Es un poco lo que está pasando ahora. Sí, yo por justo. eso estoy como reviviendo, ¿no? Que de repente hay una tecnología nueva, disruptiva y tal, y la gente empezamos a ponernos nerviosos y, venga, ¿cómo lo vamos a afrontar esto? ¿No? Pues eso yo ya lo viví en aquellos años. Entonces en Renault andaban buscando gente capaz de estar en el taller y de asimilar eso nuevo que iba a venir y a la vez traspasar ese conocimiento a los compañeros de la empresa. Que era, ya lo estuvimos hablando en su momento, un poco visionario. Yo recuerdo lo de Renault con mucho cariño porque pasaron por allí, hicieron una serie de pruebas a la gente, hicieron exámenes, tal, y me llaman un día. Que, bueno, que me habían seleccionado porque ellos tenían una escuela en Madrid que se llama la Escuela COTEC, que sí, creo que sigue existiendo hoy en día, que es la abreviatura de coordinador técnico. Vale. Y el coordinador técnico tenía esa misión. En aquel entonces ellos lo tenían previsto que iba a ser la persona que pudiese absorber lo nuevo que fuese llegando, estar trabajando en el taller, cuando viniese una avería relacionada con lo nuevo, hacerse cargo de ella y a la vez coger a alguien veterano para que esté en esa fase de diagnóstico o de reparación y transmitirle el conocimiento a modo de cursillo sobre la marcha. Sí, tener un conjunto de eso de una persona joven, adaptada ya un poco más a la tecnología, con el apoyo del experto de toda la vida, del mecánico, el que es hábil para desmontar, el que ves más allá de lo que tú ves porque sabes, no, si haces esto así, mira, te va a romper por esto. Y tú, el manejo del esquema eléctrico, el manejo del aparato de diagnóstico, del polímetro, conjuntado con el del experto. Esa era la visión de Renault y creo que iban muy por delante. Iban muy por delante. Además, yo tuve la suerte que una vez que me seleccionaron, era obligatorio que yo trabajase en un concesionario de Renault. Entonces eso me abrió las puertas a entrar en un servicio Renault. Ni siquiera había acabado el ciclo. Que de aquella eran 5 años. Sí. Lo que pasa que yo con el bachillerato lo hacía en 3 y además tuve la suerte de poder matricularme 2 años en uno y lo hice todo. Por eso,
cuando algo te interesa, Sí, sí. no te cuesta trabajo. Le aplicas. Le pones 3 marchas más y sin darte cuenta estudias, trabajas y tal, y no te cuesta trabajo porque es lo que quieres hacer, ¿no? Sí. Entonces esta gente me dio la oportunidad de ir a una escuela de ellos en Madrid, de coordinadores técnicos, donde estábamos 8 o 10 personas en cada aula, con un monitor específico para cada tecnología, y separar unas puertas de un biombo, tener un coche para cada 2 personas o incluso individual para hacer una diagnosis, un control de la... Un aprendizaje. De tal, y entonces fue como haber pasado una temporada en la NASA para mí. Comparar lo que era un taller del automóvil de los años 80, primeros de los 90, a lo que eran aquellas instalaciones que tenía allí en Renault, en Madrid. En aquella escuela era como haber dado un salto en el Totalmente. tiempo. Entonces a mí eso es el día de hoy que lo recuerdo con cariño porque me abrí muchas puertas y posiblemente me haya puesto aquí donde estoy, porque entre otras cosas no solamente nos enseñan tecnología, sino un poco a tratar con la gente, a tener herramientas para poder trasladar la información, que es mi profesión hoy en día, que yo no tenía ni idea que iba a acabar haciendo esto. Yo me veía pues con mi taller. Una serie de años en marcas, como así hice, ¿no? De Renault pasé a BMW y ahí luego una pequeña temporada en Mercedes, pero mi salida natural, como la de muchos, era o ya asumir que te vas a quedar en un taller por cuenta ajena o poner tu taller. Y de hecho estaba mirando local. Y casualmente un amigo, que también es profe hoy en día, Manuel Lobo, fue el que me habló de que existían las oposiciones y tal, y coño, ¿esto qué es? Y tal, mira, tienes acceso, porque de aquella a nosotros con el título de técnico especialista y 2 años de experiencia en el sector, lo digo con signos de admiración, porque hoy en día no se pide eso. Y yo creo que, claro, alguno me va a decir, bueno, ¿tú qué? Yo creo que debería seguir siendo un requisito el tener experiencia en el sector en el que sea, porque luego hay que especializarse. Pero yo creo que para estar en formación profesional hay que aportar algo un plus de conocimiento de lo que es el trabajo en el taller. Y yo no digo que sea imprescindible, pero que puntúe al menos el hecho de tener experiencia en el sector, como puntuaba en aquella época. Yo creo que es importante. Sí, es que hoy en día sé que sí que pide un máster, pero es un máster aplicado a la docencia, es decir, puede ser técnico superior de automoción, hacer el máster aplicado a la docencia y ser profesor técnico, pero sí que es verdad que esa parte de taller, de experiencia... Sí, creo que a lo mejor tú puedes ser de carrocería, otro puede ser de bombas de inyección y tal, pero ya tienes algo que aportar al sistema. Ya tienes un conocimiento que transferir, ya sabes realmente cómo funciona la empresa, entonces tienes otra perspectiva. Yo no digo que sea imprescindible, porque hay módulos más teóricos, hay módulos que incluso la parte práctica pues puedes aprender, y el conocimiento de ellos hay veces que a mí mismo se nos va un poco la olla en el aspecto de que vas más allá de lo que deberías, porque desde el punto de vista de alguien que está empezando igual tienen sobreinformación. Cuando te metes en un sistema es que no entienden o no estudian o tal. Bueno, hay que ver que vienes de la nada absoluta y son sistemas complejos que a ti no te lo parecen porque para ti es el pan de cada día. El día a día. Pero es como una partitura de una pieza de Beethoven, ¿no? Para alguien que está en la música, pues mira así de refilón y está viendo la música en su mente. Pero creo que también es importante que al final, si desde tu punto de vista como técnico ya lo pasaste y lo puedes explicar desde experiencia, que mucho mejor que explicarle lo que ella le pone el... crea más adherencia en el alumnado y te da cierta credibilidad, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Creo que es importante, pero bueno, los que diseñan el sistema no lo ven así. Entiendo que muchos de los que están arriba diseñando el sistema tampoco pasaron nunca por un taller. Y luego cada especialidad de formación profesional es diferente. No es lo mismo la automoción, que bueno, no quiero nombrar a ninguna en particular, pero que otras, porque las características del taller son las del taller. Entonces, en cuanto a tiempos formativos, módulos que se imparten, forma de impartir, no tendría que ser igual.
Es Totalmente, más, y es que hablábamos antes de ponernos a grabar, de la situación incluso de un taller, de quizá a veces llegar un responsable de taller a gestionar todas las áreas, carrocería, la peritación, la mecánica, que al final cada área, cada punto es una historia totalmente diferente y al final creo que debería haber una formación técnica en cada área que lo lleva una persona responsable, pues si es perito, pero bueno, aquí hablaríamos de un taller muy grande. O que esta persona que esté en el centro tiene que tener como una formación muy general de todo, de pues saber los procesos de pintura, de saber los procesos de la mecánica, del tema de los recambios, que al final es un campo más allá, un punto más allá de lo que es una especialización puramente. Y creo que luego, pues eso, desde dentro de la FP, pues cada profesor también sería interesante que estuviera específico en el área, especializado. Especializarse. Al final lo haces de una manera interna, no porque el sistema te lo... que te lleve a ello de una manera, sino que bueno, la propia veteranía hace que te vayas situando, que puedas repetir módulos y te especialices, ¿no? Como Pero, fue por el caso ejemplo, mío. por hacerte una pregunta, sacas la oposición de profesor técnico y ¿de qué va a depender que tú acabes impartiendo una asignatura de chapa y pintura o una asignatura de electrónica? Pues mira, te lo voy a resumir de la suerte. De la suerte. Porque te puede salir una plaza en un instituto donde la vacante, por las razones de funcionamiento interno, la vacante que quede o el horario que te quede para impartir puede ser de cualquiera de los módulos de la especialidad. De hecho, a mí me pasó, porque es gracioso, porque a mí, de lo que es mi vida anterior a la enseñanza, me conocían pues como mecánico, vamos a decir, porque yo entré de aprendiz ahí en Renault y bueno, ya hasta puestos de responsabilidad como coordinador técnico y luego ya cuando estuve en BMW de mecánico y luego pues a puestos de responsabilidad en el taller, cuando tuvimos que hacernos cargo otro compañero y yo o algo similar en Mercedes, pasé por todo, ¿no? Por todos los escalones de lo que es un taller de automóvil. Sin embargo, yo lo de la carrocería lo tenía ahí como apartado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba encargado en BMW, cuando venía un perito, sí, yo sabía de mecánica, pero tenía que recurrir a chapistas y pintores para que me asesorasen a la hora de hacer un presupuesto. Claro. Y era lo que ellos me dijesen. Y venía el perito y bueno, debatíamos un poquito lo justo, y si tenía dudas llamaba al chapista o al pintor, tal, pero yo estaba totalmente fuera de mi ámbito. No estabas en el proceso. A pesar de llevar años conviviendo con el área de carrocería aquí al lado. Claro. Sí, pero al final te especializas en lo que estás. Claro, entonces el tener conocimientos generales es bueno, y luego especializarse por lo que decías. Hoy en día la formación profesional sí que te da esa oportunidad, pero como profes, yo llegué y no sabía nada de carrocería, pero sabía que como era el último, es posible que lo que no querían los demás, que era la carrocería, porque no lo dominaban, me tocase a mí. Entonces tuve que ponerme a trabajar en ello, a formarme yo mismo. Me apunté a todo tipo de cursos, iba a los talleres de mis conocidos a echar horas y aprender, y luego tuve también la oportunidad de hacer cursos en empresas, concretamente en PPG, en Barcelona, y luego en Fiat, a través de lo que era el Ministerio de Educación, nos daba acceso a ciertas empresas, y en el grupo Fiat, Lancia, Alfa Romeo hice también cursos de carrocería, y con sus prácticas y todo. Yo estuve en un concesionario de Alcalá de Henares, ahí haciendo las prácticas. Y es un caso particular mío. Descubrí que me encantaba. Yo había estado conviviendo con chapistas y pintores ahí al lado, que incluso me parecía un oficio de decir, joder. Más sacrificado quizá no sé a nivel físico. Gusta eso, ¿no? Todo el día ahí lijando, no sé qué, tal. No me aportaba nada. Pero una vez que me metí en ello y empecé a entender cómo funcionaba el sistema de reparación, me resultó muy gratificante el ver que aquella puerta que estaba hecha una porquería, o aquella aleta o tal, lograbas devolverla al estado original y que aquello brillaba y que todo el mundo lo veía. Coño, que bien te quedó, tal. Y resulta mucho más satisfactorio
casi que la mecánica, sobre todo de cara a la enseñanza, tú cuando montas un motor o resuelves una avería es una satisfacción interna tuya, porque sabes cómo llegaste a diagnosticar, intuiste que ahí te fallaba una masa o tal, pero es una cosa interna tuya. Primero porque el cliente no te entiende, la mayoría no te entienden, y luego el resto de los mecánicos, bueno, puede haber alguno solidario, coño, qué bien, hostia, ¿y cómo hiciste para dar con esto? Tal? Pero es interno tuyo. Para el cliente el coche funciona como funcionaba antes, que es lo menos que puedes hacer por el dinero que estoy pagando. Exacto, sí, pero por lo menos salir con el coche tú tienes funcionando. tu orgullo personal de cómo ajustaste aquello, o cómo solucionaste, o cómo le ahorraste no sé qué pieza porque lo que hiciste fue una derivación por aquí y tal. Es más personal. Y de cara a la enseñanza, por ejemplo, montar un motor y arrancarlo, tal, pues algo que el alumnado también lo da por lógico, ¿no? Esto tiene que ser así, funciona. Tú sabes que tiene pusiste su tu toquecillo ahí y tal, pero es más personal. Cuando arrancas, escuchas un motor, lo vas a probar y tal, y te da una satisfacción interna para ti. Como mucho lo compartes con dos. Pero descubro con el tema de la carrocería, y les pasa a los grupos que tengo, no a todos, no al 100%, pero a mucha gente que descubre que algo que ni pensaba en ello, que le gusta. ¿Por qué? Porque les doy su aleta, tal, hacen su proceso, sacan su bollo, tal, emplastecen, aparejan, pintan, y de repente me dicen, casi todos los años, profe, ¿puedo llevármela para casa? De recuerdo de... Porque te produce una satisfacción ver aquel trabajo, porque hay artesanía, hay técnica y hay artesanía, y hay un resultado que además lo ven todos y dicen, coño, qué bien te quedó. Tal, bueno, aquí se puede. Y es muy satisfactorio, es más agradecido para enseñar, es más gratificante para ellos porque ven un progreso muy grande que no se imaginan que ellos sean capaces a dejar aquello bien. Y entonces para mí fue un descubrimiento, con lo cual pues sufrí otro periodo de enganche, de formarme, de probar cosas, de dedicar horas a probar procesos de diferentes maneras, a darle la paliza a las diferentes marcas de pintura y bueno, un poco como soy yo, ¿no? A investigar y a querer profundizar al máximo. Y entrar al máximo posible para... Entonces eso hace que puedas transmitir y aportar a la gente del taller. ¿Y cómo ves, por ejemplo, hablábamos antes de lo que es el sistema de formación para que luego poder aplicar todo? Me refiero, ¿el sistema te permite luego formar a los alumnos tal y como deberías? ¿O ves escaso el tiempo o demasiada burocracia? ¿O cómo lo ves actualmente, cómo está todo? Fíjate, enlazándolo un poquitín con aquello que te contaba de Renault, de la formación Cotec. Fíjate, yo soy un modelo que se puede aprender también cosas para nosotros, ¿no? Ese espíritu que tenían de que una persona en el taller estuviese más, o varias, más al día en cuanto a aspectos tecnológicos y pudiese trasladar esa información a la gente de la empresa, independientemente de que luego se te puedan ir o no. Por cierto, abro paréntesis, ese modelo en mi época fracasó por una razón muy sencilla, ¿no? O sea, lo que parece lógico para muchos, que haya una persona dentro de una empresa que esté al día ante cualquier novedad, tal, que yo como usuario del automóvil quiero tener la confianza de que si llevo el coche a este concesionario, al taller de la casa, haya alguien específico formado en la tecnología que trae mi coche. Pues en el caso mío, en aquella época, fracasó. ¿Por qué? Porque Renault tenía unas aspiraciones que eran esas y el empresario concreto en ese momento tenía otras, que es que yo tengo que tener aquí un coordinador técnico porque me obliga Renault, Y en el caso de otras marcas, luego esa figura también se utilizó, ¿eh? O sea, ellos fueron pioneros, creo, si no estoy equivocado. Luego vino Peugeot, Fiat, los alemanes tenían la figura del técnico con diferentes nombres, técnico de gama, del técnico. Entonces fracasó. ¿Por qué? Porque el empresario decía, espera un momento, o sea, que vas a estar tú en un coche diagnosticando y que va a haber otro mecánico ahí contigo, otros dos. ¿Y dónde pongo yo las horas? ¿A quién se las cobro?
cuando Renault les decía que yo era una persona improductiva, como un jefe de taller, un asesor o cualquier otro elemento de la cadena. Se debería contemplar en el precio de la mano de obra. Claro. Entonces, incluso tenía que contemplarlo desde el punto de vista que estás dando formación a los mecánicos sin que salgan de la empresa, sin tener que mandarlos a una ciudad afuera, a un centro de formación externo, a perder 3 días o una semana de trabajo. O sea, que realmente estaban ganando dinero, pero no lo veían así. No puedo tener a 2 personas o a 3 en un coche. Entonces estuve aquí solo reparando. Conclusión, se perdió esa información. Para mí fue un poco frustrante porque no era la misión para la que me habían formado. Era un mecánico más que me hacía cargo de los problemas de nuevas tecnologías, de las nuevas tecnologías de aquella época que ahora son viejas. Ahora me llaman para los clásicos. Y tú feliz. Sí, y entonces veo que a día de hoy, por lo que pude intuir por ahí, la gente preparada se sigue yendo por razones similares. Porque no encuentra motivación y porque no se valora quizá lo suficiente. Entonces sí que es verdad que dentro del taller hay trabajos más rutinarios, más sencillos, que te puedes formar a una persona en poco tiempo con unos conocimientos mínimos y puede hacer mantenimientos y tal. Pero hay otras cosas que necesitan mucha formación, estar continuamente al día y además habilidades y experiencia. Sí, un poco lo que hablabas antes, que esas habilidades también de comunicación, de hablar con el cliente, de explicárselo, de todo ese conocimiento que tienes, que cuando llega un cliente que lo pueda entender, que si viene con un problema que se le pueda explicar, que al final es un punto más allá, que no es solo reparar un coche. A veces cuando estamos trabajando, bueno, a veces no, siempre, trabajando en una empresa necesitamos ese contacto con el cliente y esa explicación. Si no, Bueno, pues esta gente de Renault, pues ya te digo, me repito mucho, lo recuerdo con cariño, eran como muy visionarios en ese aspecto de tener a gente preparada y formada para hacerse cargo desde todos esos puntos de vista. Y se fue perdiendo porque solo hay por parte del taller pues la necesidad de facturar, de no perder un minuto, de tener a la gente. Y entonces, bueno, pues ahí se genera un problema. Entonces voy a enlazarlo, que igual me fui demasiado, con la formación del profesorado. Nosotros tenemos algunos mecanismos que no funcionan tan bien como quisiéramos para tener una formación continua con las empresas. Cursos de Forteco, otras fórmulas similares que hubo a lo largo de los años que hacen que el profesorado pueda acceder a las mismas formaciones que tienen los empleados de las empresas para estar tecnológicamente al día. Entonces, bueno, te apuntas en una lista, hay unas baremaciones y accedes, pues lo mismo puedes ir a un curso de Iveco de una tecnología de suspensión de camiones, que puedes ir a un curso de BMW sobre Cambus o lo que sea. Los mismos cursos en los que acceden los mecánicos, los técnicos de la marca. Pero es un poquito, un menú ahí de cosas y luego un acceso para algunos. Y que no es obligatorio, vaya, que si quieres No es obligatorio, sí que es verdad que te da puntos. Y yo creo que, como en todos los colectivos grandes, hay de todo. Pero bueno, hay una parte que sí está interesada en su propia formación y en tener conocimientos. Hay otra que no. Pero pasa con el de matemáticas o pasa con el abogado que seguramente lleve los asuntos de no sé qué y tú no sabes si está formado, si está al día, si hace lo suficiente o si se quedó obsoleto. Como todos, claro. Como en todos los gremios. A un fontanero que lo llamas y con tu buena voluntad, pero no sabes si está realmente formado en todas las posibilidades técnicas de hacer esa reparación con todos los materiales que hay hoy en día en el mercado, o simplemente es de sota, caballo de rey y yo siempre lo hago igual. Es muy difícil eso ya desde fuera. Totalmente. Saberlo. Y en cuanto a la formación dual, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, nada, para acabar primero con lo de la formación nuestra, accedemos a cursos, pero yo, ya te digo, por acabar con ese tema, me gustaría, ¿no? Que ya que realmente nosotros tenemos una relación directa con los centros
o sea, con los centros no, con las empresas. Y las empresas con los centros tienen una relación muy directa. En el caso de Gijón, ¿no? De la zona que yo controlo, ¿no? Ya muchas de las empresas me conocen, les conozco. En el caso mío, que además soy tutor de formación en empresas, sí que sería bueno saltarse esa parte burocrática donde se centraliza la formación del profesorado, que accedemos a cursos a través de la Consejería de Educación, que a su vez lo mismo pasa a un curso a Madrid, a una empresa, que hacer algo más directo. Más directo. Entonces, Volkswagen o Toyota o Kia, si sabéis que os nutrís de la gente que sale de nuestro instituto, concretamente del Fernández Ballín, voy a hacer un poco de publicidad, Instituto Fernández Ballín de Gijón, se nutren de este alumnado, pues tener ya una relación más directa, no solamente en el aspecto que ya algunos colaboran, oye, os damos unos motores, os damos unas cajas de cambios, os damos tal, sino de la información y la formación. Pues que nos llamasen, oye, mira, vamos a tener aquí una formación interna, que sé que las hay, llamar a algún profe del instituto para que accediésemos, mira, vamos a ver una tecnología, no sé, de un cambio del cambio de Renault o de la caja, el sistema híbrido de X, ir actualizando también. Para no seguir dando marcas. Y decir, vamos a tener una formación, os invitamos a uno de vosotros. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque luego, efectivamente, tú trasladas esa tecnología al alumnado y a lo mejor pues no acaban en la empresa que te dé esa formación, pero es probable que sí, y a ti no te costó nada. Claro. A ti no te costó nada. Y ya, bueno, fuiste haciendo un poquito de labor de expansión de ese conocimiento y de las nuevas tecnologías, de la marca y todo tal. aquello que no aparece en el libro y que va apareciendo para las marcas. Y eso te facilita a ti cuando llegan los chavales de prácticas, cuando vas a formar a la gente, ya tienen una base previa. Y saltarnos un poquito toda la burocracia y decir, oye, pues el concesionario de la marca tal de Gijón sabe que lleva cogiendo alumnos en prácticas de nuestro instituto un montón de años. Incluso parte de su plantilla, como es la parte agradable de esta profesión, me encuentro generaciones diferentes. Hace poco entré en un concesionario y se me juntaron cinco generaciones diferentes, ¿no? De cuando yo empecé a dar clase, ahora, y desde el más veterano al más joven. Y yo miraba así y dije, coño, qué rápido me pasó la vida. Bueno, pues eso, que la situación esa, para mí lo ideal sería que ya desde los propios concesionarios de la zona, de las marcas implicadas o tal, las marcas que tienen relación, que lo saben, que luego nos demandan, pues hacer un poquitín de intercambio y que, bueno, pues que nos inviten, si puede ser, a esas formaciones que tienen ellos, acceder a esos cursos de capacitación, de actualización o tal, como si fuera uno más. Yo sé que hay mucho recelo por el tema del secreto, de tal, no sé, pero bueno, nosotros les aportamos gente que luego son potenciales empleados suyos, con una formación inicial que ellos no la pueden dar. Claro. Y ellos, pues, de alguna manera, pues, nos lo devolverían una formación que les va a volver otra vez. Entonces, me gustaría que se articulase una fórmula desde la comunidad, posiblemente, que permitiese cierta autonomía a los centros para gestionar ese tipo de cursos y que, por ejemplo, si te invitan a una formación concreta, pues que la dirección del centro no tuviese ninguna cortapisa a la hora de decir, oye, pues mira, va a ir un profe y va a asimilar esa formación, luego la traslada. Que ya lo hacemos, pero a nivel un poquito más alto, ¿no? Donde va una persona a lo mejor a Madrid y luego tiene que trasladar esa formación a todos los profes de todos los centros de Asturias, a los que quieran apuntarse a esa formación. Se retrasa demasiado toda la... Se diluye, se diluye. Entonces, bueno, pues si la zona de influencia nuestra, las empresas, seguramente no todas, pero que quisieran colaborar, elaboramos un calendario y tal, y podríamos tener una formación propia nuestra más al día, que luego le viniese de vuelta a los concesionarios, porque son futuros empleados suyos. Toda la gente que pasa por la FP, potencial.
potencial. Sí, sí, ¿no? Y hablamos de concesionarios y ahora pensando un poco más allá también de tema de peritación, de que también pudiera haber algo de una relación más directa, por ejemplo, eso de la escuela con centros formativos. Nosotros impartimos muchas charlas, bueno, había estado concretamente en el Ballín impartiendo una charla hace 3 años o así, pero para que vean un poco también el contacto de otras vías laborales, de otras posibilidades, de conocimiento del, pues eso, tanto desde, hablamos, si quieren dedicarse a un concesionario, trabajar en un concesionario en cualquiera de los puestos, ya sea de jefe de taller, ya sea de perito, ya sea de mecánico, a poder incluso plantearse el hecho de entrar en el sector de la peritación, que al final es llevar un poco la parte de empresa a la parte formativa. ¿Qué pasa? El punto, lo que tú dices, ¿dónde sería lo esencial? Contacto con el profesor, contacto directamente a alumnos, o de esta vía la que hay ahora, que es como demasiado lenta, la información quizás se pierde. Sí, es complicado porque los mecanismos de la burocracia son complejos. Sí. Son complejos, pero bueno, sí que me gustaría articular. Bueno, si pasamos al capítulo de la peritación, casi que es un punto y aparte, ¿no? Porque yo lo que sí quería... Igual que cuando las empresas me piden a gente, oye, ¿tienes este perfil? Porque de alguna manera otra de la labor nuestra como profes, en el caso concreto de los tutores de empresa, hacemos un poquito también de agentes de colocación, ¿no? Somos un poco oficina del paro. Sí. Entonces hay veces que ya directamente pues, jefes de taller o directores de postventa que nos conocen y nos llaman casi con total confianza de oye, necesito a alguien para este puesto y que le recomiendes y que ya le mandes el perfil adecuado. Cuando me piden concretamente gente de cara a puestos intermedios, tipo asesor o similar, yo siempre les recomiendo que pasen antes por el taller, que no me gusta mandar a gente solamente con la titulación, con la formación que tienen de la escuela, a puestos intermedios, aunque el título lo permita. Sí. Lo veo un suicidio. Unas prácticas, al menos conocer cómo funciona el taller. Esto es como acabar medicina y directamente operar a corazón abierto. Tirarte al ruedo a un quirófano o tirarte al ruedo a estar tú solo en un consultorio y empezar a recetar a diestro y siniestro. No, hay que empezar a conocer la marca, conocer las averías, conocer los procesos de reparación y luego ya poder asesorar con conocimiento de causa. Te da más tranquilidad como profesional, al cliente le transmites algo, porque ve que hay algo, que no estás disimulando, que sabes de qué hablas, y es importante tener ese conocimiento. Pues para la peritación, más todavía. Hay que tener ese conocimiento global del taller, de cómo funciona, de cómo son los procesos de trabajo, en mecánica, en carrocería, tal. Conocer qué posibilidades hay de hacer este proceso de pintura, por ejemplo, con esta herramienta que tiene este taller o con esta otra. Hasta dónde puedes alcanzar, qué tiempos puedes hacer. Y eso te lo da el hecho de haber pasado por el taller. Sí, a ver, la verdad que unas prácticas en el taller o unas prácticas en las que estás viendo día a día, porque por ejemplo nosotros, imagínate, unas prácticas como perito, sí que es verdad que en las prácticas periciales quizá no estás viendo el proceso o lijándolo, pero sí que vas viendo todas las fases, todos los tiempos que conlleva cada uno, y al final opino como tú, la base de taller, de tocarlo, de vivirlo, es brutal para una persona que se vaya a dedicar a la peritación, pero sí que es verdad que luego la siguiente fase también es un periodo que muchas veces cuando quizás estamos trabajando en el taller no te fijas en esos pequeños detalles de cuánto tiempo me llevó, de qué proceso, etc. Y cuando ya empiezas a la fase un poco más de puesto intermedio, como denominas, pues no te queda otra que controlar tiempos, controlar pues qué baremo se va a usar, de ir mirando pues si se puede alargar para igualar un paño de pintura, si es necesario, si no, qué tipos de pinturas, y son detalles que luego hay que estudiar aparte, hay que mirarlos aparte. Sí, pero ya cuando lo estudias ya significa algo para ti. Que los que nos dedicamos a la enseñanza sabemos que es una fase muy importante. Cuando tú estás hablando y a la gente no puede asociar imágenes en su mente, es más difícil el aprendizaje.
cuando tú estás hablando de alguna tecnología y de repente te vienen imágenes a la cabeza porque ya tocaste o de repente encuentras el por qué aquello no lo entendías o tal, el aprendizaje es muchísimo más eficiente. Mucho más eficiente, sí. Entonces el hecho de haber estado allí metido, tal, luego cuando vas al curso de peritación, yo hice alguno, bueno, no soy especialista, tal, pero lo recuerdo, o sea, el ver lo que es un baremo y ver que aquellos ítems significa algo en tu cabeza es muy diferente a una persona que llega, coge un alumno que haya acabado tal y lo siento allí y digo, bueno, vamos a estudiarnos el baremo y analizarlo. Y aquellas frases no le dicen nada, se lo puede aprender como yo me puedo aprender la Constitución española. Pero no soy jurista, ni he tocado nada, ni he estudiado Derecho, entonces para mí aquello no significa nada. Sí que es verdad que eso de gente que acaba de perito en un taller o de perito luego en un gabinete, que cuando vienen de pasar unas prácticas, un periodo de prácticas o un periodo de trabajo dentro del taller se nota mucho. Claro, por eso es el aprendizaje significativo, porque para ti es algo. Es algo y la asociación mental es mucho más sencilla. Sí, totalmente. Y luego, claro, la formación de perito es un poco especial, ¿no? Es una derivada que seguramente pues, a mucha gente ni se la había planteado, como yo lo de la enseñanza. Y luego, después de pasar un tiempo en el taller, pues a lo mejor no es el mejor en el área de mecánica, o no es el mejor en el área de carrocería, o no es el mejor gestor de recambios, pero el conocer un poquito de todo le lleva a que unificando todo eso puede ser un gran perito. Si te das cuenta, o sea, no eres mejor, pero necesitas un poco de conocimiento global. Entonces, el hecho de haber hecho grado superior, que te permite pasar por todas esas áreas del taller, si tú quieres, cuando haces las prácticas, el hecho de trabajar en una empresa con esa titulación, que es la palanca para poder pasar por cualquiera de esas áreas, es una posibilidad de acabar en el sector de pericial. También, Entonces, bueno, es posible que a lo mejor de cara a alumnado que entra en el tema de la automoción no sea su principal objetivo. Muchas veces se desconoce incluso en la mayoría. Claro, se desconoce, como el tema de la carrocería también, que yo me encuentro que mucha gente que hace grado superior a automoción, lo que les atrae es la mecánica en la mayor parte. Algún caso que hay que le atrae más el sector de la carrocería. Pero la mayoría de la mecánica, A ver, tú ya sabes que en grado medio ya te especializas de entrada. O carrocería. Mecánica o carrocería. Pero en grado superior se ve un poquito de todo. Porque ese título, esa titulación, precisamente te permite ver todo lo que es el conocimiento global de la reparación en el taller, que es imprescindible para el área de peritación. Entonces, yo creo que es una buena cosa. Y normalmente los casos que conozco de gente que luego llega a vosotros a través de la formación profesional, bueno, luego el tuyo también, es que lo descubres a posteriori. Y ves que se te da bien porque tienes una perspectiva, ves desde arriba el taller. Y hay gente que es muy buena en chapa o en pintura, tal, pero que no quiere saber cómo funciona esa estructura, la parte más global, ni todo lo que ocurre desde que entra hasta que sale. Él es muy bueno en esto. Y no le interesa más, bueno, ya está, no pasa nada, o sea, eres muy bueno en al esto. final lo que hablábamos antes, que cada uno tiene que buscar la motivación de lo que quiere hacer. Claro, entonces la figura del perito normalmente yo lo que veo es que llega después de una experiencia, de ver la reparación en global y tal, y que luego además quieres darle otra dimensión al trabajo que realizas. Sí que es verdad que inicialmente cuando alguien estudia automoción son muy pocos los que dicen voy a hacer automoción porque quiero ser perito, porque la mayor parte ni conoce la salida laboral y actualmente es que hay una demanda de gente formada en todo esto. Y tampoco sería bueno, fíjate. Sí, bueno, tener... Si analizamos lo que estamos hablando, tampoco sería bueno que... No, yo vengo aquí porque quiero ser perito. Igual que también, voy a decir algo que no le va a gustar seguramente a alguno, pero igual tampoco es bueno la gente que he visto que ha llegado a sacar el título para ser profesor. A lo mejor en otras especialidades sí, pero en automoción yo creo que lo ideal es acercarse a esta especialidad para realmente ser
algo en el mundo del automóvil y luego, pues, si las circunstancias se te da bien la comunicación y transmitir, pues luego acceder al tema. Por eso decía lo de la experiencia, no sé si tendría que ser obligatoria, pero es algo bueno. Sí. Directamente titular y ya tienes carencia seguro. Y entonces un poco lo que te preguntaba antes sobre la formación dual, porque a mí me parece que hubo cambios en los últimos años y si pensamos en esa parte de asociarse un poco más a los procesos del taller y todos estos procedimientos, creo que es un avance el tema de la dual, pero ¿cómo funciona exactamente? ¿Cómo lo ves? Que bueno, para todo aquel que no conozca la formación dual es esta formación técnica que puedan hacerlo parte en la empresa y parte en el centro educativo. Sí, concretamente aquí hemos empezado en el curso pasado y se está implantando pues, a nivel nacional y es un modelo, no soy el mayor especialista en conocimiento de lo que es la ley y todo lo que conlleva, pero bueno, la visión que yo tengo desde la parte que me toca, ¿no? Y una opinión personal, que seguramente cada profe tendrá la suya. No obstante, como es obligado, pues ya. La cuestión es que es un modelo que en principio es importado de Alemania, donde hay un tejido industrial completamente diferente, donde hay un nivel de empresas completamente diferente en cuanto a cantidad de empleados, capacidades y tal. Aquí el tema del automóvil prácticamente en Asturias, como en muchas otras comunidades, se restringe al concesionario, al taller familiar, al autónomo, a la empresa privada, en definitiva, y empresas medianas, pequeñas. Entonces, bueno, es un modelo que en algunos aspectos rechina, ¿no? Porque estamos hablando de, no sé, grandes empresas que hay en Alemania, como puede ser Bosch, por ejemplo, o puede ser Siemens o tal, que son capaces de absorber a 400 alumnos en una planta de no sé dónde, donde hay miles de empleados, y casi que pasan hasta desapercibidos, ¿no? Entonces, el tener haciendo mitad y mitad, que esa era la idea, ¿no? Mientras están en la empresa también van al instituto, aquí realmente es un modelo que no se puede transferir directamente porque cada empresa tiene una especialización, cada empresa tiene una manera de trabajar, a pesar de ser del mismo sector, entonces ya no hay una uniformidad. Entonces ya es un modelo que en la parte, esa sería la parte intensiva, que todavía aquí no está puesta en práctica, no sé si en algún centro ya tienen algo, pero en nuestro no, por ejemplo, la parte intensiva que se valorará en su día, estarían en las empresas cobrando algo, una especie de beca, y harían una parte formativa en el centro, volverían a la empresa y así sucesivamente, ¿no? Hasta complementar una serie de horas. Esto lo estoy resumiendo mucho. Sí. Y luego la parte que estamos implantando, que es, digamos, el sistema normal, el sistema estándar, sería que ahora se amplían el número de horas de formación con respecto a la formación en centro de trabajo que teníamos antes, que eran los típicos 3 meses al final de curso. Ahora se hace un periodo ya en primero, no solo en segundo, y luego ya se rematan las prácticas en segundo. Pues yo creo que es más cómodo. Sí, y bajo mi punto de vista, las ventajas que ya en primero da un contacto a la gente con la empresa, puede descubrir que a lo mejor no es lo suyo. También. Pero tenemos un problema para colocar a un montón de gente, tenemos un problema para seleccionar quiénes van y quiénes no, porque en el caso de la FCT normal, digamos que ya los que han superado primero, ya en segundo, tal, ya son gente que efectivamente ya está encaminada a la profesión, pues es mucho más sencillo, ya están filtrados, algunos se quedaron por el camino, como todo en la vida. Que no, como todo en la vida, no es lo tuyo, no me gusta, o no es lo que esperaba, o tal, cambio. Bueno, te dedicas a otras cosas, tienes pájaros en la cabeza, lo que sea, ¿no? Entonces empiezan 30 y normalmente pues acaban 15, por redondear. Y ya pues entre esos 15 seleccionas unas empresas. Y yo la parte buena que veía del sistema anterior es que veías, digamos, todos los contenidos, el que los vea, luego cada centro, cada profesor es libre de llegar hasta donde pueda con sus conocimientos, sus materiales o los medios que disponga. Pero bueno, en teoría veías el global y luego hacías unas prácticas donde, bueno, pues dentro de lo que se hace en ese taller, pues te acoplas.
Y ya habías visto la parte teórica y algunas prácticas en el centro y allí, bueno, pues ves lo que puedas. Ahora se dejan unas partes para ver en el taller que no se imparten en la escuela. Se deja una parte de los criterios de evaluación, una parte de los contenidos. Dices, bueno, pues esto lo veo aquí un poco por encima, pero lo van a profundizar en el taller, embragues o proceso de preparación de pintura. Esto, mira, no lo doy yo aquí, que lo vea en el taller. Entonces, encontrar una serie de empresas que acojan a todo el mundo y sincronicen esas materias que no das, el trabajo burocrático para el taller también es alto, ¿no? Porque entonces ya, primero, le tienes que pedir al taller que ahora ya, antes tenía un tutor, el alumnado dentro de la empresa, ¿no? Este es el responsable del alumno y tal, y bueno. Sí. Luego el tutor del centro, pues hablábamos con ellos, ¿qué tal? Oye, ¿va bien, va mal? Sí, bueno, pone interés, tal, generalidades. Sí. Que realmente es el criterio de evaluación principal, ¿eh? Tú, el empresario no te dice, no, mira, yo quiero alguien que esté especializado en el sistema tal, o que tenga conocimientos de diagnosis en el sistema cual. No, te dicen que sea responsable, que le guste. Sí. Que sea majo, como decía en una escuela que estuve en Técnica, en el País Vasco, que es la élite de la formación profesional a nivel nacional, y era muy gracioso porque ellos mismos decían, cuando hablabas con los empresarios, al final, ¿qué es lo que necesitas? Que sea majo, que ponga interés, que quiera aprender. Que ya luego ya va a aprender aquí. Y al final, después de toda esta tecnología, tal, no sé qué, lo que quieren es alguien que realmente le guste, que sea responsable y que haya una reciprocidad en cuanto te doy y me das. Sí, hay que tener claro que al final son personas que pueden estar en una fase de prácticas que no puedes contar que vaya a ser el mejor profesional, pero si es alguien que viene con ganas, con actitud y con intención de aprender, pues se va a conseguir mucho más que el mejor alumno a nivel técnico. Entonces, volviendo al sistema que estamos implantando ahora, hay gente que ha ido en primero. Realmente es complicado decir quién va y quién no va cuando están en primero, porque todavía están aterrizando. Entonces hay gente que ha decidido darles cabida a todo el alumnado si tiene empresas para que tengan esa experiencia en primero. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ya filtramos nosotros en los centros. Gente que viene a tocar las narices, que los hay. Sí. Gente que viene sin ningún interés porque viene por hacer algo, porque la automoción es una especialidad donde aterriza mucha gente que no sabe qué hacer. ¿Y por qué es esto? Bajo mi punto de vista, porque los coches nos gustan a mucha gente, pero posiblemente no va más allá de sentarte al volante, de tocar teclas, de ver la pantalla y de saber cuánto corre esto, tal. Pero otra cosa es meterse a diagnosticar una avería, a solucionar un problema, hacer un trabajo duro físicamente, un trabajo tóxico, un trabajo tecnológico que tienes que estar al día casi como un informático. Renovándote constantemente. Y de repente dices, esto no es lo que yo esperaba. Entonces estaba ahí pasando el tiempo. Pasando el tiempo y a veces entorpeciendo. Vamos a ser claros. Hay gente que no merecería estar ahí, porque es un gasto de profesorado de materiales enorme. Y que puede interrumpir al que sí que quiere avanzar. Enorme. No lo tienes en casi ninguna especialidad, porque si te das cuenta, las instalaciones que necesitamos nosotros, tener un taller al día, elevadores, máquinas de diagnosis, tal, cabina de pintura, plano de aspiración, tal, es una infraestructura que en otras especialidades tú dices, pues voy a hacer una FP de informática, no sé qué, con 4 ordenadores, tienes todas las instalaciones. Tú mira lo que está en un taller funcionando para alguien que viene a tocarte las narices. Sí. Tú sabes de sobra lo que son materiales de pintura. Por ejemplo, poner a una persona a pintar una aleta o un capó, que a lo mejor en materiales te lleva 100 euros. Sí. Y lo sabes que lo está malgastando, tal, pero bueno, tiene el derecho a estar ahí. Pues con las prácticas pasa lo mismo. Mandas a todo el mundo a prácticas y ya hubo alguna mala experiencia. De gente que ha dicho, oye, coge a este y llévatelo para casa. Por un lado está bien, para que la gente de fuera sepa con lo que tenemos que lidiar allí también, para filtrar. Pero yo no sé hasta qué punto, a ver con el tiempo, la experiencia nos dirá y bueno, irá moldeando qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Pero en principio yo esta formación dual lo llamo como unas prácticas ampliadas.
Porque la idea original de Dual, esa idea alemana, es de que estén, vamos a poner, un mes en la empresa, un mes en el centro, o 3 o 15 días, pero y ya con un pequeño salario, que ya con un pequeño salario. Sí. Pero yo hoy en día, con las empresas reales que tenemos en esta comunidad, con el sistema de empresa habitual de la automoción, que es el taller mediano, pequeño, no sé si es un modelo que se puede copiar directamente. Eso se puede copiar donde hay fábricas, donde hay grandes empresas, puede servir para Arcelor aquí, donde puedes desplazar un montón de gente, pero... Sí, que quizá una solución sería pues hacer como había hasta ahora y luego alargar el periodo de prácticas. O incluso hay un tipo de contratos luego de fondos de garantía juvenil, etcétera, que facilitan un poco la entrada de las personas en el trabajo, pero tiene que ser unos casos muy concretos, de gente sin nada experiencia, que acabe la formación, que acabe las prácticas y retome ya en ese taller y bueno, tiene un poco de facilidades para adentrarse. Sí, pero sí que esa parte de prácticas... Yo no sé cuál sería la fórmula, porque yo ahí soy más radical. Yo, bueno, no voy a poder hacer nada, ni nadie me va a hacer caso seguramente, pero yo cambiaría ya la propia titulación, los propios años de tal. Es muy difícil, incluso a veces que me ofende que los que diseñaron esto piensen que es casi un bricomanía, ¿no? Que puedes mandar a una persona que no sabe nada, no sabe diferenciar una llave de Allen del cucurucho de un helado, a una profesión que requiere años de experiencia, trabajar en condiciones duras, porque no vamos a engañarnos, que sacar un cambio no está al alcance de todo el mundo. Ya a nivel físico, no está al alcance de todo el mundo conocer en profundidad un sistema cualquiera de la electrónica de un motor. No está al alcance de todo el mundo abrir un motor y cerrarlo y dar una garantía. Eso lleva años. Sí, totalmente. Entonces yo cuando veo que... No, conecto el equipo de diagnosis y me dan estos fallos. De lo que te da la lectura a llegar a interpretarlo, saber y solucionar... Hay un mundo de conocimiento por el medio. Sí. Que además a mí me pasó cuando empezaba, me llamó mucho la atención porque yo era una inquietud que tenía también como mecánico iniciático, cuando estaba con este hombre, con Talleres Titi, y le preguntaba, oye, ¿cuánto crees que tardaré en tener mi propio taller? Porque yo realmente, luego hablamos de ello si quieres, yo me acerqué al automóvil cuando decidí hacer ello profesión, era por culpa de las carreras, los rallies y tal, el coche de correr, que era lo que realmente a mí me ponía. Lo que te apasionaba era la competición. Era simplemente reparar para el usuario normal, ¿no? En el fondo me atraía la competición. Entonces yo, mi objetivo inicial, que le pasa a algunos de los alumnos que tengo, era que llegase a tener mi propio taller donde también hubiese algún coche de competición. Bueno, eso, que esta gente que diseña, que piensa que, volviendo a lo de antes, que me estaba yendo un poco por las ramas, como muchas veces me pasa, los que diseñan esto piensan que es un poquito bueno, nada, esto es un oficio como cualquier otro y aprenden 4 cosillas y luego la empresa ya les enseña, ¿no? Y es un trabajo duro, es un trabajo tecnológicamente... mental, que hay que pensar, hay que aprender, tecnológicamente exigente, físicamente exigente, entonces se juntan un montón de cosas que no se dan en todos los sitios. Entonces yo creo que los que diseñan esto no nos valoran en la justa medida. Yo creo que tendría que ser 3 años al menos. Ampliarlo un año más. Tendría que ser 3 años. Es posible que a lo mejor hacer lo que hacemos y hacer un tercer curso ya especializado. Posiblemente después de un potente periodo de prácticas, donde tú vuelvas luego al centro de formación y te des cuenta de tus carencias, o incluso que pudieses elegir en unas optativas, yo me oriento más hacia la mecánica, me oriento más hacia la carrocería, hacia la electrónica o tal, temas de gestión del taller o tal, hicieses una especialización y ya está, ¿no? O una titulación añadida, agregada, tal, pero tener esa... Tal, ¿qué ocurre? Que tengo la sensación de que si ya un grado de formación profesional dura 3 años, pues se acerca un poco a un grado de tal y sonaría un poco raro. Pero esa sería la manera
de sí, verdad, de salir alguien... formar a la gente y de tener esas capacidades de adaptarte a todas las necesidades de la empresa y de tener una formación. Y luego además hay que tener en cuenta de que la madurez con la que nos está llegando la gente ahora en los centros de formación, que lo podemos ver cualquiera en la calle, ¿no?, va con un poquito de retraso con respecto a hace unos años. Sí. Voy a dejarlo ahí. Sí. Ahí. Yo veo a esa gente de 18 o 20 años con unos comportamientos, unas maneras de afrontar las cosas, quizá por la sociedad que tenemos hoy en día, que lo tenemos todo fácil, sí, pues que no es no lo tienen tan claro como más lo teníamos adecuado antes, como para absorber esa formación con el respeto y la profundidad que merecería. Están ahí como el que está haciendo un curso de, no sé, de jardinería para tener que no una maceta tienen en tu claro, casa, no tienen claro que ese sea el futuro que quieren, no tienen claro que se vayan a dedicar a esto. Entonces unas personas, es una pues, inversión muy grande de medios y tal como para, bueno, desperdiciarlo de esa manera. Eso es muy complejo de... Y el hecho de que sean 3 años, pues ya, bueno, tendrías que tener un poquito claro, ¿no? Tendrías que tener un poquito claro para elegir esa formación. Y yo es que no lo veo en menos, sobre todo teniendo en cuenta lo que es el tiempo real de lo que es una formación, ¿no? Sí, de horas al final de clase. Por las mañanas, horas de clase, quitamos periodos festivos, vacacionales y todo. Entonces, al final, nada. Si alguien piensa que se puede hacer un profesional de un sector tan complejo como el automóvil en 2 años académicos, que son lo que son en tiempo real, pues yo creo que está muy equivocado. O tiene unas expectativas muy grandes, ¿no? Es una manera de entrar. Es una entrada y yo insisto que me da mucha pena luego la continuidad, lo complejo que es luego una continuidad en una empresa, porque, claro, una persona recién formada tarda mucho tiempo en ser productivo. Entonces, claro, en esa fase de aprendizaje en el taller, digo en el taller como puede ser cualquier sector, hoy en día contratar a una persona, todo el precio que hay por detrás de impuestos y de todo, lo complejo que resulta dar una continuidad a una persona que al final hizo esos 2 años, hizo unas prácticas y ahora es cuando tiene que empezar a aprender. Y el problema es que no exista la típica figura que hablábamos y que se habla siempre del aprendiz que había, que yo creo que eso nutriría muchísimo al sector. Darle algún tipo de soporte, darle algún tipo de soporte y poder tener a alguien que realmente tiene interés en el taller y ajustar un horario que nos venga bien a todos, que le permita seguir formándose, acceder pues por las tardes o por las mañanas o tal. Sería una manera, pero bueno, los que están ahí diseñando los sistemas se ve que no lo ven igual. No lo veo igual, pero ya te digo, ahora mismo el sector está... yo veo un futuro complicado en cuanto a eso, a gente formada, a gente que se dedique, pero bueno, igual que cualquier otro sector de fontaneros, carpinteros, etc. Tema de mecánicos, carroceros, peritos también, es que hay demanda ahora que se necesita gente. Bueno, y luego, a ver, y la empresa también tiene su parte de culpa, ¿eh? Y vuelvo a enlazar con tal, yo no voy a defender solamente o echarle la culpa a que la gente pues no quiera sacrificarse o tal. La empresa yo creo que también tiene que valorar eso, tiene que valorar que un profesional bueno lleva años y tal, y es una máquina que hay que mantenerla. Sí, es una inversión a largo plazo. Y hay que mantenerla motivada. Sí, Entonces yo he visto gente que bajo mi punto de vista eran buenos, que eran buenos técnicos, claro. No es lo mismo uno, es que sus capacidades solo le llevan a estar haciendo mantenimientos o poquito más, labores repetitivas o tal. No puedes valorar igual que a un técnico que te está resolviendo problemas. Sí, eso sí que es verdad. Ni tratarlo tampoco como una máquina, ¿no? Como que siempre tiene que hacer los tiempos, tal, eso porque somos humanos. No tienes el día, no tienes la visión clara, no lo acabas de ver, otro día te levantas y rápidamente ves cómo lo tienes que hacer. El trabajo de técnico es complejo por eso, porque nadie te dice, mira, hay que cambiar esto, esto y esto, que sería una labor totalmente mecánica. Tienes que tomar decisiones. Hay operaciones... Tienes que resolver problemas, que es otra de las cosas que me ofende en cuanto a cómo se orienta la gente a la formación profesional. Durante muchos años
El típico profe que dice, bueno, este chaval como no vale, igual mejor hacía formación profesional. Bueno, vamos a ver. Igual en alguna especialidad puede ser, pero si no una vale. avería en un coche es un problema con una serie de variables que tienes que evaluar. Y tienes que plantear hacia dónde vas a dirigir la solución y resolviendo una serie de incógnitas. Si no sabe plantear un problema de matemáticas, resolver una avería tiene un esquema mental muy parecido. Sí. Entonces, esa desconsideración de como no tiene muchas luces, lo mando para la formación profesional, ya me quieres decir que el técnico que va a revisar tu automóvil, el que tú quieres que te revise tu automóvil es ese que tú descartabas para hacer una operación matemática, pues estás confundido. A veces hubiera sido más eficiente orientar a una persona que ves que tiene lucidez, capacidad, un pensamiento lógico hacia la formación profesional, porque se va a buscar la vida muy bien, va a ser un técnico reclamado, a elevarlo, a hacer que se crea que va a ser un doctor honoris causa y que se lleve un leñazo. Entonces, esa es otra de las partes que modificarían la enseñanza. Hacer que la formación profesional de verdad, no de boquilla y luego seguimos mirándolo como algo de segunda fila, de verdad se vea el potencial, las capacidades y que se valore. Que se valore, porque si luego después de formar una persona que realmente tenga afición, hace un sacrificio, se forma tal y luego resulta que me dice alguno que yo consideraba bueno, dice, oye, ¿pero qué haces aquí cuando le veo conduciendo un taxi? No, mira, o sea, me pagaban tanto, tal, echaba más horas allí, todo el día resolviendo problemas, acababa uno, empezaba otro, tal, todo el peso del taller encima de mí y yo gano el doble aquí sentado en el taxi y lo más complejo que tengo es que cuando no sé una calle ponerla en el navegador. Sí. Claro, dices. Sí, una pena. Dices, y entonces yo veo que pues igual es que dice, oye, el técnico de la lavadora gana más que yo, el que vino a hacerme el baño gana más que yo, tal. Entonces se te acaban yendo. Sí. Y ahora hay una demanda, pero a un porcentaje, a un pequeño porcentaje, los dejasteis salirse del automóvil y tenían potencial para servir. Entonces yo creo que también daría un aviso a los empresarios, decir, oye, valorar a la gente y que la gente le atraiga al sector, porque dices, bueno, si soy bueno en esto, me puedo ganar la vida bien. Si no vales, oye, hasta pues luego. Como todo. Sí. Entonces ahí también hay otra parte donde nos hemos quedado sin gente, pero porque no se ha visto el potencial de algunos de los que estaban. En algunos de los casos sí que puede ser así. Sí. Yo lo sé, porque claro, yo tengo una visión de ir de un taller para otro, de ir conociendo generaciones de gente que ha hecho automoción y veo sus historias. Igual que yo veo la mía, pues ahora mirando para atrás. Luego, otra cosina que habíamos hablado antes, hay gente también que se acerca a la formación profesional por el tema de las carreras, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí. Y yo al alumnado también les cuento lo mismo, les cuento mi pequeña experiencia. Yo empecé a modo de casualidad, aunque tenía la afición dentro y lo conocían mis jefes, porque al dueño del concesionario le apeteció correr en raids y preparamos allí un Jeep, porque en aquella época en Renault, que era donde trabajaba, Chrysler entró a través de la red de Renault y preparamos un Jeep para hacer carreras de raids. Estaba de moda el París-Dakar, entonces la baja Montes Blancos en Aragón y tal, y esto lo hago yo, esto me gusta, tal, y preparamos un coche allí en el concesionario, hice el motor, modificaciones, todo mi aire con la información que teníamos en aquella época, preguntando a uno y a otro, tal, con mucho cariño, pero pocos medios. Que no era como ahora, que se llega fácil a la información. Tuve un aprendizaje que fue grato, fue duro, fue grato, pero también conocí gente en los rallies y tal, pero la conclusión que saqué es que sí aprendí muchas cosas, pero trabajé muchísimo gratis. Que es por lo que muchos se acercan a ti. Cuando ven que tienes afición, vienen para qué tal. Efectivamente, tú aprendes y ellos se benefician.
aprendes mucho, tienes relaciones, haces un aprendizaje muy intenso en poco tiempo. Pero yo les advierto a la gente que, salvo 4 equipos profesionales, muy complicado vivir es muy complicado vivir del asunto y tal, y que a veces nos ponemos pájaros en la cabeza. Entonces les digo que cuidadín. Sí, la mecánica de competición es complicado de vivir. Sí que es verdad que también tengo un ejemplo, que por cierto ahora es compañero, porque saco la plaza ahora de gente que, bueno, trabajó en el taller y luego a través de la escuela esta de Barcelona de la Monlau, ahora también hay otra en Madrid, de mecánica de competición. Sí, este hombre, ay Dios, se me fue el nombre de Teo Martín, ¿no? Ahí tiene un centro tecnificado ahí para hacer especialistas en el tema de competición. Bueno, ese tipo de escuelas sí que te pueden dar acceso a equipos de competición más o menos profesionalizados, pero bueno, lo que hay por ahí, la mayoría, pues son gente que va a las carreras con lo justo. Sí, a echar una mano para que el coche... Entonces, bueno, y aparte que eso sí que también te especializa, ¿no? Te especializa y te ciñe un espacio muy pequeño, porque sabes mucho a lo mejor de un coche concreto, de unas particularidades muy concretas de un coche de correr que no tiene nada que ver con un coche de calle, y entonces te deja un poquitín en pelota en cuanto a otros conocimientos. Y ya te hace un poquitín esclavo del mundillo ese. Por eso la gente que se quiere acercar, bueno, que sepa que lo ideal es combinar las dos cosas, no enfocarse en el tema de la competición, porque es muy, muy específico. Sí, puedes tenerlo como afición, digamos, el tema de la competición. Ya te digo que yo tuve el acercamiento con aquel Jeep, luego eso hizo que de rebote pues se acercase otra persona a mí para hacer la Copa Renault, la Clio 16 válvulas, que era el primer año que se corría, y también, bueno, tuve muchas experiencias buenas y malas. Todo en un periodo muy intenso, pero lo que voy es que pones mucho de tu parte, inviertes de tu dinero, inviertes de tu tiempo y, bueno, se te puede volver en contra y generar frustración. Entonces yo me gusta que la gente que se acerque por el tema de la competición, que esté dispuesta a llevar un chasco. Nada más. Sí, que lo tenga como afición más que... A ver, que yo lo que digo siempre, que una afición se puede convertir en una profesión a base de esfuerzo, sí o sí, pero bueno, que sepa, sepa también que es si esfuerzo. te va bien y tienes tu taller enfocado a la competición o al mundo del clásico, como le pasó a compañeros míos y tal, ideal. Pero tenerlo eso como objetivo principal no es bueno. No es bueno porque te puedes llevar es un mundo pequeño donde hay mucho quiero y no puedo, desgraciadamente. Entonces igual no puedes vivir de ello. Totalmente. Y ya por último, ¿qué recomendación darías a una persona que quiera adentrarse en el sector de la automoción hoy en día, de formarse, de adentrarse ya sea... Pues vuelvo al principio. Yo creo que el que se quiere meter en el mundo de la automoción, bueno, si accede desde el grado medio, que yo para mí son muy jóvenes todavía, porque sí que a lo mejor tenía sentido hace más años o tal, que ya rápidamente queríamos ponernos a trabajar y ser independientes, y además se podía. Si encontrabas un trabajo y en poco tiempo te podías buscar la vida. Hoy en día no. Entonces los que acceden desde grado medio, bueno, pues que se lo piensen bien, es difícil con las edades que tienen. Seguramente van a tener la oportunidad de formarse en otras cosas antes de hacer al mundo laboral, porque ahora la madurez cada vez va llegando más cerca de los 40. De los 40, sí. Y a los que ya, pues bueno, hacen grado superior, que normalmente ya vienen con un bachillerato o vienen con una edad o ya empezaron una carrera y lo dejaron, pues que realmente que se hagan ese planteamiento, ¿no? Si estoy lo suficientemente apasionado como para estar dispuesto a sufrir. Luego a lo mejor no es tanto, pero no es fácil el camino de la automoción. No es fácil, requiere sacrificio para ser bueno. Totalmente. Al final esto va de diferenciarse. Ojo, no para todo el mundo. Tú puedes escoger una vía como en todos los oficios. No, mira, yo si entro en un concesionario, estoy haciendo mis mantenimientos y mis pastillas de freno, no sé qué tal, y puedo encontrar una tranquilidad con un horario. Bueno, puede ser. Sí.
Yo el planteamiento que tengo y cada vez más claro es que cualquier persona que quiera dedicarse a este sector de la automoción es que tiene que ser conocedor y consciente que va a tener que estar siempre en formación, sí. Siempre renovándose. Exactamente. Y te tiene que gustar estar al día. Sí. Te tiene que gustar. No tienes que dejarte, pero eso tiene que salir de ti. No te lo tienes. Entonces, ¿cuándo sale de ti? Vuelvo a lo mismo. Si realmente es tu afición, vas a querer tú tener conocimientos, vas a querer eso que salió. ¿Dónde me puedo apuntar a un curso? ¿Dónde está la información? Investigas, pruebas, metes la mano, tal. No tiene que decírtelo nadie. Claro. Entonces, si eres de esos que sabes que no te importa porque es lo tuyo, que ya lo estás haciendo sin que nadie te lo haya pedido, adelante. Adelante. Si vienes a hacerlo para probar y tal, pues posiblemente no seas competitivo, porque tú en el mercado laboral vas a competir, como me pasó a mí con aquellos de la informática, vas a competir con aquel que lo vive. Lo vive y eso lo transmite, porque si yo tengo un taller, yo me doy cuenta rápido de quién. Total. Yo lo quiero conmigo, lo veo con el alumnado. Yo mi selección ya la tengo hecha y luego se puede confirmar o no, pero yo simplemente se lo digo a ellos, decir, mirar alrededor y decirme a quién llevaríais a vuestro futuro taller, de los compañeros que tenéis aquí en el grupo, que es lo que conocéis. Dices, bueno, pues yo si un día tengo un taller me llevaría a fulano, a no sé quién. Sí, totalmente. ¿Y eso por qué? Porque ¿qué has detectado en ellos? Tú no los examinas, no estás viendo sus exámenes ni estás viendo tal, les estás viendo la actitud. Les estás viendo la actitud. Sí, las ganas que ponen a la hora de hacer cualquier operación. Claro, es verdad, es la manera de seleccionar. Sí. Estoy viendo, dije yo, cuando vayáis a la empresa nos van a hacer un examen, nos van a mirar el currículum, si sacaste un 7, un 8, un 6. Totalmente. El jefe va a pasar al lado tuyo, tú piensas que no te está mirando, pero hace así y ya dice, este lo quiero conmigo. Sí. Ya está. Eso es todo lo que... porque totalmente. Se desprende cuando uno le gusta, es apasionado de algo o realmente es una persona profesional con lo que engloba esa palabra en mayúscula, que es todo, es yo quiero saber, quiero ser el mejor en esto. Y si no el mejor, estar entre los mejores. Sí, totalmente, eso se nota muchísimo. Y se nota y tú automáticamente vas a estar seleccionado. Y nadie te mira el currículum ni nada. No, ya luego el proceso de aprendizaje ya se irá dando, pero que el título es un proceso de entrada. Entonces, me gusta el mundo del taller, me gusta el mundo del automóvil, de la reparación, no ver coches y sentarte y ver las lucecitas, el volante y cómo acelera. Me gusta el mundo del automóvil, íntegro. Lógicamente te atrae el vehículo, pero luego, ¿por qué no va bien? ¿Qué falla aquí? Tal, ¿cómo se desmonta esto? Curiosidad. Eso, si no lo tienes, no pierdas el tiempo. Y eso te lo puedes trasladar a cualquier otra carrera, especialidad de formación profesional o trabajo que vayas a desarrollar en la vida. Sí. Si no es lo tuyo, tú solo vas a acabar o abandonándolo o te van a abandonar porque detectan que lo estás haciendo forzadamente. Entonces, cuando doy alguna charla en algún instituto a modo de orientación, les digo lo mismo. Miraros hacia adentro, mirar alrededor. Yo sería feliz haciendo esto, lo haría gratis, si puede ser, ¿eh? Es muy buena pregunta esa. Muy buena pregunta para hacérselo uno mismo. Que lógicamente nadie quiere trabajar gratis, pero es la situación, es algo que yo voy a disfrutar. Exactamente. Yo, mi mujer diría, yo sería feliz en un taller restaurando muebles. Pues adelante, adelante. ¿Por qué tienes que hacer derecho, aunque tengas capacidad de estudio para sacarlo con un codo? Voy a ser feliz restaurando muebles. Claro. Pues adelante, a por ello. Todas las técnicas, todos los cursos, todas las formaciones. Arrímate a ese artesano que ya lleva 50 años haciéndolo, a ver cómo hace. Y vas a ser bueno en lo tuyo. La gente lo va a detectar y quiere llevar, en este caso, el coche a ti, porque ven que a lo mejor no eres el mejor, pero transmites esa confianza. Ayer estuve con Isaac, otro chico que también va a salir aquí en uno de los vídeos, que se dedica a la rotulación de vehículo de competición. Y es lo que dice, yo me pongo los auriculares, me pongo a cortar el vinilo y es que estoy en mi mundo, haciendo lo que me gusta, me desconecto de la vida y ya está. Y es pasión.
es pasión y le va muy bien. Que luego dentro del ámbito de la... Fíjate, yo mismo, ¿no? Que mi objetivo era pues tener una experiencia en marcas y una vez que yo considerase que tenía la suficiente experiencia y formación, poner mi propio taller. Sí. Y acabo de profesor técnico, sí. porque bueno, está relacionado con lo mismo, con lo mío. Bueno, tú no lo sabes, pero realmente está todo relacionado. El hecho de que tú seas un buen profesional y que te apasione tal, te puede dentro de ese ámbito llevar a cualquier sitio. Totalmente, sí, sí. Llevar a cualquier sitio. Entonces, hacer los caminos al revés, bueno, pues necesitamos aprender a veces, pero bueno, si ya nos podemos ahorrar un tiempo y ganarlo de otra manera, haciendo ese pequeño análisis, yo es lo único que les pido. Y luego, estamos en un momento de cambio tecnológico que seguramente haga que eso que decías tú antes, esos perfiles donde ya la parte digital la tengan asumida, les va a facilitar entrar en este nuevo mundo. Sí. Que yo, si me pides opinión, o bueno, ya te lo doy yo gratis si quieres, si me pides opinión, ni va a ser blanco ni negro, ni va a ser eléctrico ni de combustión, va a ser de convivencia. Y esto no me estoy apuntando ahora a ningún carro, porque tengo testigos que lo he dicho ya hace un montón de años. El futuro va a ser así, el futuro va a ser tal, estamos hartos de titulares, bueno, como dicen ahora los anglicistas, ¿no? Lo del hype. Sí. Bueno, pues ni hype ni nada. O sea, ya la gente ya se está hartando de ver soluciones milagrosas, que si la batería de sodio, que si no sé qué, que si el estado sólido. Bueno, ya está. Tenemos lo que tenemos y todo el mundo tiene claro que esta tecnología sirve para esta gente, esta otra sirve para esta otra, y lo que tenemos que aprender es a escoger. Y el reto de la gente de automoción de ahora, que es lo que veo realmente complejo, es que va a haber un periodo de convivencia de varias tecnologías que todavía complican más la situación. Entonces, esa persona se tiene que valorar en su justa medida. Y eso va a hacer atractivo a profesionales que se acerquen al automóvil. Pero lo que no puede ser es, a lo mejor, tener un técnico que se coma todos esos marrones al precio pues, de un repartidor, con todos los respetos para los repartidores, que me parece un trabajo digno y muy duro que a lo mejor yo no haría. Sí, totalmente, totalmente. Pero entonces, sí que tiene que apetecerle a alguien, si se va a meter en una historia como la que hay y la que viene, tiene que apetecerle también económicamente. Claro, claro, entonces un poquito de todo, ¿no? La gente no quiere sacrificarse, se quejan los empresarios, están en periodo de aprendizaje y ya quieren ganar la de Dios, tal. Bueno, quejas de andar por la calle. El alumno que ahora estamos acostumbrados a tenerlo todo mañana, no, ayer, que queremos todo inmediatez, ganar dinero, tener tiempo libre, tal, todo maravilloso, en un mundo, que no me digan nada porque me ofende. Vale, pues ni lo uno ni lo otro. Totalmente. Si tú encuentras una persona que se sacrifica, que es buen profesional, que quiere seguir siendo mejor, valóralo. Valóralo, no dejes irse por nada. Buscar un punto medio y aquel que vale valorarlo sin duda. Claro. Entonces eso va a hacer, oye, pues mira, ahí en esto me gusta y además te puedes ganar bien la vida. Pues bien, adelante. Totalmente. Adelante. Pues mil gracias por todo lo que aportaste, por contar tu experiencia y tu opinión en cuanto a todo esto. Yo creo que la verdad que vas a aportar muchísimo a todo aquel que nos vaya a escuchar. No lo sé, ya te digo que es mi opinión. Espero que alguno a lo mejor mira, con que a lo mejor a alguien le haya llegado ese mensaje, porque yo insisto mucho entre el alumnado, ya te digo, cuando doy charlas o la gente que viene de visita al centro, que hacemos anualmente a otros institutos que vengan a ver las instalaciones, especialidades, a ver si se apuntan, y les suelto este mismo mensaje, este mismo discurso. Y sí que tengo la sensación de que a alguno le ha valido. Con que le haya valido a uno y que le haya ahorrado el camino que yo hice de circular, ¿no? De estrellarme varias veces para volver al punto de partida que era donde tenía que haber empezado. ¿Le ahorraste tiempo? Pues ya me vale, me resulta ya gratificante. Y nada, gracias a ti por invitarme. Pues mil gracias. Nos vemos en la siguiente. Cuando quieras.